Habíamos quedado en la última sección de que yo consideraba que faltaban 2 personas en los puestos de implementación y en qué momentos un arquitecto podía imponer ciertos cambios en procesos. Vamos a empezar por el lado de qué puesto siento que falta. Ponerlo sugerir. Sugerir. Ajá. Pero qué puesto siento que faltan. De entrada, dentro de la metodología existe la parte de los usuarios, ¿vale? Que no los hemos mencionado. QA. Y QA, exactamente. QA es bien importante, QA. Normalmente en cualquier proceso productivo tienes que llevar un control de calidad para verificar que la producción en su forma lineal, completa y el proceso sea consistente y siempre te dé el mismo resultado. Dentro de un proceso de implementación estamos hablando de que un QA o un Quality Assurance o un control de calidad te va a permitir detectar si realmente estás cumpliendo con las necesidades del sistema, con las necesidades del proceso, si estás cumpliendo con lo que comprometiste en tiempo y en forma. Tal vez el tiempo puedas batallar, Soy un QA. pero la forma sí, la forma lo debes de cumplir. Es decir, si tú haces un desarrollo, se tiene que probar. ¿Quién lo prueba primero? El desarrollador. Una vez que el desarrollador lo libera en teoría, lo prueba el consultor que lo solicitó. Si de ahí pasa, debería de ir hacia el cliente. Pero tiene que haber un auditor de calidad. Siempre tiene que haber un auditor de calidad en esa prueba de desarrollo con el cliente. Antes de llegar al cliente, para verificar que cubre con lo que se hizo el diseño técnico, el diseño de función. Y poder dar una especie de apoyo y soporte al equipo del partner para cuando se presenta al usuario final, que es el que va a dar la liberación en teoría, porque si él dijera que no, pero el QA dice que cumple con lo que se pidió, pues se tiene que liberar. Si al usuario se le ocurre otra cosa, bueno, eso ya es otra cosa, es un control de cambio. Lo importante es un QA. Ahora, tendría que haber un QA del lado del partner. Sí. Tendría que haber un QA del lado del cliente. Porque tiene que ser parejo, tiene que haber dos. No puede una persona liberar cuando es juez y parte. Siguiente punto importante del QA. No puede ser un usuario normal. Tiene que conocer el código, tiene que conocer la operación, tiene que conocer los procesos, por lo cual un QA tendría que estar en el proyecto sí o no, todo el tiempo. Conocer todo, conocer toda la documentación. Bueno, es que si te quieres poner pique como tal, realmente es QA, Process Owner también. Y como les dije hace rato, asuntos regulatorios, legal, etcétera. Del lado del partner, sí o sí debería haber no solamente un QA, sino un tester o un área de testeo. ¿Sale? Lo prueba el desarrollador, lo libera a QA. QA revisa contra lo que se estipuló que se tenía que entregar, apoyado con tester para hacer las pruebas de estrés. Si allí falla, va para atrás, ni siquiera llega al cliente. Ahora, estás hablando de desarrollos. Sí, y del lado del consultor también y llega el cliente. ¿Sale? ¿Qué pasa con el QA o qué pasa con la validación de los escenarios que probó el cliente o que quiere el cliente que cubra? ¿Qué pasa con la configuración contable? ¿Cubre con lo que pidió el cliente? ¿Cubre con las necesidades del negocio? ¿Cubre con lo que dice la ley? Eso también requiere un QA y no es una prueba de esfuerzo. No, porque son dos cosas. Porque el tester es para el código. O sea, te estás dando algo. Pero también entonces tendría que haber un tester. Por eso está diciendo un QA y un tester. Por lo menos aquí en la parte de consultoría, cuando tú liberas algo, el tester ya lo estresó y el QA validó la funcionalidad y probablemente apoyado con alguien más para validar los impactos. Es que hay, porque en teoría el diseño funcional ya tuvo que haber hecho esa evaluación de impactos hacia otra área para poderlo pasar a liberar, ahora sí, a pruebas funcionales. En este caso estoy hablando, por ejemplo, la declaración del IVA. ¿Cumple con las necesidades del cliente? ¿Quién la configuró? El consultor.
cubre con las necesidades del cliente, tendría que poner un QA para validar que está cubriendo con todos los impuestos, las tasas de impuesto, los diferentes grupos, si es el IVA antes de declarar, antes de cobrar, después de cobrar, si es gasto deducible o no deducible, en qué porcentaje, son grupos de IVA, ¿están correctamente definidos? Porque posiblemente el consultor, y conocemos algunos, que siempre usan la misma configuración. Pero es que ahí el QA no puede tener ese expertise tan amplio. El QA va a cubrir ciertos puntos. Es imposible. No, pero digo, debería. ¿Puedes tener un QA de finanzas? Vas a tener un QA por área. Puedes tener un arquitecto por área, quieres tener un consultor por área, ¿por qué no puedes tener un QA por área? Sería un partner más completo. No estoy diciendo que sea la práctica, estoy diciendo que el deseable. Bueno, lo que pasa es que realmente un QA o la parte de calidad validas ciertos lineamientos que tienen que cumplirse y te apoyas con un experto en el área, que en este caso, si hablamos de consultoría, es validar ciertos puntos y se debería apoyar con el consultor experto, como se debería apoyar con los testers para las pruebas de estrés. Y debería de hablar con el líder, director del proyecto para ver a qué punto debe de llegar, porque ¿sí? Tiene que cumplir con ese punto. Porque precisamente el lineamiento es lo que tiene que validar, y eso tan solo para liberar un desarrollo a pruebas funcionales. Y luego vendrían pruebas de operación, pruebas de registro. Y falta todavía la responsabilidad del QA del lado del cliente, porque él va a evaluar otras cosas adicionales, que puede ser que las considerases como no, porque es ahora acá el QA del cliente va a estar más orientado a sus procesos de negocios, para cubrir y puede ver otras métricas, otros impactos, y puede ser que de ahí no pase, y de ahí tenga que regresar, y volvemos a empezar. Que en ese caso tienen que hablar a las empresas, ¿no? Para llegar a criterios de aprobación similares, iguales. Es que los criterios que va a ocupar QA, tanto interno acá como de este lado, se definen antes de iniciar, que son las reglas del juego. Bueno, es que entiendo, para la parte de QA, para la parte de desarrollo y eso, digamos, ahí sí yo creo que sí debería estar de cajón. Porque muchas veces pasa que se hace un cuello de botella entre estar rebotando entre el desarrollo y la parte funcional, porque no funciona el desarrollo o no se entendió que en teoría claramente el desarrollo ya aprobado por parte del desarrollo. Entonces normalmente no ocurre eso. Ahí es donde creo que debería de estar. A nivel funcional, no sé si se requiere como una figura independiente para eso, porque normalmente como que dentro de las actividades del proyecto se hacen como esas validaciones de QA a nivel de caída contable de proceso, cuando se presenta el prototipo a los usuarios y se va mostrando cómo es el flujo estándar, sin considerar todavía la parte de los desarrollos, de cómo van a estar trabajando para ciertas cosas. Pero hay veces que los procesos tienen una implicación y un impacto del desarrollo. Del desarrollo. Del desarrollo. Sí, digamos, pues esos casos en particulares después se tienen que volver a validar, pero ya con el desarrollo. Y luego, por ejemplo, los famosos casos de uso, donde ya se evalúa, ahora sí que escenario por escenario, donde ahí ya también se hace como la revisión de la parte contable. Entonces ahí, compra a tasa 16, compra a tasa 0, compra exento, compra de frontera, el proceso importaciones. Es Y ahí realmente el proceso es correcto, me refiero. Vas ahorita. El asiento contable es correcto. El proceso de la orden de compra es correcto. Eso también hay que cubrir. Ahí se supone que se valida con los dos. Tiene que estar, cuando se revisa el caso de uso de operativo, tiene que estar el equipo, digamos, operativo de los usuarios, los key user, pero de cada área, de compras, de ventas, de almacén. Y al mismo tiempo, nuevamente lo que comentábamos, contabilidad o finanzas tiene que estar muy involucrado. Ahí también tiene que estar la parte de contable, porque, ya viste que el proceso de compra está bien, cómo capturas el proveedor, el producto, tal. El registro contable de la recepción y de la factura está bien, contador. Entonces ahí se hace como el match o la validación de los dos temas, a nivel de proceso y a nivel de caída contable. Que ahí es donde... Y ahí si algo pasa, se ajusta la configuración, se repite el ciclo, y si ya está bien la caída contable, palomita a los dos y al que sigue. Entonces, ahí por eso digo, a lo mejor a nivel funcional... las actividades de QA se están haciendo en los partners, pero no, el problema es de que no hay una función separada, sino que, al final el proceso de la metodología sí lo hace, lo tiene como indicado, pero como que esas actividades, para no tener un rol más,
lo que hacen es se lo reparto al consultor, se lo reparto al... O sea, se lo reparto a la juez y parte. O al jefe del programador. Y al final, como dice, se vuelve juez y parte, o sea, no hay una separación. Y eso es a lo mejor... Es que ese es el vicio oculto. Exactamente. El vicio oculto es cuando tú consideras ¿Oculto? Que tú, bueno, oculto a la vista, ¿no? Como dicen, es el elefante en la sala. Tú consideras que está bien hecho, porque así lo has hecho infinidad de veces. Oye, llevo 20 proyectos, en los 20 proyectos he hecho lo mismo. Consideras que está bien, consideras, no necesariamente es correcto. Exactamente. Entonces tienes que tener siempre algo que te marque si es correcto, ¿no? Tal vez es correcto, ok, bueno, okay, pero ¿está por escrito que es correcto? El cliente está de acuerdo y firmó que es correcto. Un tema también es importante, la liberación. De hecho, dentro de la metodología están las actividades, pero luego se quitan para como que ahorrar tiempo y decir, ¿sabes qué? Lo liberamos. Y luego esta parte de esa responsabilidad de validar pasa a la parte del cliente, que es cuando te dice el cliente, pues, no funciona nada como yo quería. Entonces realmente, digo, ahí depende un poquito de que, digo, dentro del proceso de la metodología que se le ofrezca al cliente, que vienen a asegurarse de que viene, por ejemplo, la parte del prototipo donde se está validando los casos de uso, las pruebas unitarias de cada desarrollo y las pruebas integrales donde viene validado toda esa parte. Y hay documentos que se tienen que llenar para hacer la validación y que tener la evidencia de que realmente se están haciendo las pruebas. Todo el tiempo que te ahorras al inicio del proyecto por hacer esas tonterías, lo vas a pagar doble después. Sí, pues te puede fallar el arranque, por eso entonces no tienes por qué ahorrarte tiempos, porque se supone que deben estar cuantificados previamente. Entonces, si tú dices son 1000 horas, repártelas, porque son 1000 horas para estas tareas. Pero si tú quieres vender barato y dices, bueno, de 1000 la reduzco, la vendo en 700 horas, y luego llega a operaciones y dice, para ahorrar un poquito lo voy a poner en 600 y si estas 5 tareas las va a hacer un solo consultor, terminas pagando después. Al final tienes que poner tiempo. Bueno, pero ya esos son errores de decisión. Por no tener los roles. El marco está allí, los roles están allí. Digo, SureStep no es una metodología como que la saqué de aquí, ahí está. Lleva años de diseño y se sigue actualizando. Y las actividades están. El problema es que luego, para optimizar tiempos, se quitan o se obvian o realmente no se pasa esa validación del QA que debía de hacer. Que tendría que haber por ejemplo, tendría que haber un documento de pruebas, como el que hacías tú, donde copiabas y pegabas las sesiones contables, ponías el proceso y sacabas 40 escenarios. Se imprime y se firma, o se firma una minuta que vaya referida a esos 40 procesos. Estás liberando, pero vas a liberar en base a lo que diga el usuario con su propio QA. Sí cumple con lo que pedimos, firmas tú y firmo yo. ¿Por qué? Porque también tienen que tener una responsabilidad compartida de ese lado. La idea es que nada de eso se hace porque esos puestos tampoco se piden a los clientes. Es bravo que los partners la tengan porque están embebiendo las actividades en las demás posiciones. Entonces debería ser un tema ahí a lo mejor a considerar si se va a tomar una decisión de algún partner, o sea, que tenga un QA o que por lo menos cumplan con las actividades y que te den la evidencia de que realmente están probando tanto desarrollos como la parte funcional. Entonces, el líder o director de proyecto de ambos lados, PMs, ¿qué más? ¿Era? El sponsor. Bueno, los key users. Los consultores. Desarrollador, de este lado no teníamos precisamente algo, pero más bien equipo de key user más su propio líder para contrarrestar o que sea el contrapeso del desarrollo. QAs. Yo pienso también que debería de haber desde el punto del cliente una persona más, que es la persona que se va a quedar como el famoso primer nivel de soporte, o las personas que se van a quedar como primer nivel de soporte, que tendría que llevar una capacitación especial, que ahí vamos a tocar un tema que a mí en lo personal me da mucha risa, pero es entrena a los entrenadores, train the trainers. A mí se me hace muy ridículo, no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final yo te enseño de una manera, tú lo pasas a otra persona y luego a otra persona, y como no hay una documentación, como no hay un video y como no hay una transferencia directa de conocimiento, entiende otra cosa. Pero es que ahí nuevamente estamos hablando de vicios o de mala práctica, porque realmente cuando te dicen entrenar a los entrenadores le vas a entrenar y vas a pasar conocimiento sustentado con documentación, metodología, marco referencial, con todo, con todas las herramientas para que ellos puedan replicarlo. Pero no, ojo, no nada más al usuario que lo usa, pensamos que al key user.
sino a un usuario. No, estamos o hablando varios usuarios que va a ser un equipo de- entrenar a entrenar a los entrenadores. O que sea, serían ahí- los key users. No, los key users no. A lo mejor el facturista, pensemos un facturista de 5 que tienes, No, entrenas a es uno. que ese es otro también. Muchas veces De hecho, hay un tema decimos... ahí importante que siempre ha sido como un tema de debate. Es el ¿Qué? tema de Usuarios. la, ¿no? ¿Qué? de la parte de la capacitación, que se entrega una documentación de la capacitación, ¿no? Entonces realmente ahí es como que realmente es el soporte para entregarle como que las herramientas para que ellos mismos Ujú. se den solución, ¿no? Que es como a lo mejor su manual de procesos de Business Central, que les ayudaría a resolver como que el problema que traigan, ¿no? Ujú. Eso es realmente lo que necesitarían, pero realmente luego en los proyectos se les termina, ¿sabes qué? Está muy caro, quítale a lo mejor esta documentación, tú hazla y Es que nuevamente avanzamos, ¿no? Pero al final realmente caemos no en lo terminan mismo. haciendo- La metodología lo menciona, ahí está. Que se omitan no es tema de la metodología o del marco referencial, sino de una u otra parte. Yo por eso Y propongo también una muchas, persona del cliente. aparte también muchas veces lo que uno estila decir, una vez se implementa y salgamos el Golai, el primer punto de soporte es el key user por área, y no debería ser así. El soporte de primer nivel debe ser alguien completamente externo, y como dijo Francisco, con un entrenamiento especial para poder ser ese primer nivel. Ujú. Y ya tu segundo nivel podría ser tu partner o el que tú decidas, alguien con más expertise en la herramienta y en el proceso de implementación que se tuvo. Yo por eso digo que del lado del cliente tiene que haber ese primer nivel de soporte, una persona o un equipo de personas, dependiendo de la cantidad de procesos y de gente y de empresa, que aprenda a manejar las cosas, que dé el soporte de primer nivel. Aparte del key user que estás entrenando. Esa es otra cosa, el key user es de su área. Exacto, pero este va a aprender todas las áreas, va a estar, como lo decía yo hace rato, el contador tiene que estar en todas las sesiones, esta persona tiene que estar en todas las sesiones de capacitación y tiene que aprender todo. Y Y cosas pudiera ser adicionales. parte, Josué lo mencionó, infraestructura, TI, sistemas, como le quieras llamar, aparte de la seguridad, tiene que aprender el sistema. Pudieras tomar ese usuario o esos usuarios para esos puestos o para esa parte, ¿no? O incluso hasta contratan a una persona específico para eso Sí. y lo meten como parte del equipo interno de sistemas, pero va a estar dedicado full a la parte de la implementación y las capacitaciones para que él sea pues su soporte primer nivel. Ahora viene la pequeña discusión. Como arquitecto, ¿en qué momento impones o cambias un proceso? Desde mi punto de vista, lo he ejecutado siempre cuando piden algo que va a dañar el sistema o que va a dañar el resultado que ellos mismos estaban buscando. Entonces, yo lo que hago es, lo que me estás pidiendo va a causar todo esto. Ujú. El proceso yo lo debería llevar de esta manera. Tal vez no es el que tú quieres, tal vez no es el que usas, pero es el que funciona para llegar al resultado que tú quieres, porque el que me estás imponiendo te va a causar este problema. Ahí están las dos opciones, fírmale y hacemos lo que tú digas, aunque dañe el sistema. Lógicamente, ningún usuario va a firmar su propia sentencia de muerte. Pero esa es la manera, no que impones, sino que estás especificando lo que va a pasar mal. Pero estás acuerdo. imponiendo un cambio de proceso. No estás imponiendo, estás sugiriendo y evidenciando y soportando Ujú. la sugerencia que estás dando, que es muy distinto a imponer. Ahora, la cuestión aquí es, el cliente tiene que estar abierto siempre a escuchar al arquitecto, porque si está diciendo algo, es porque ya analizó Así y es. se dio cuenta que hay un error. Entonces, no vas a decir tú que sí porque sí, o porque te están pagando. Te pagan para poder marcar los errores. El cliente tiene que entender eso y tiene que tomarlo del lado de, ok, a lo mejor tiene razón, vamos a revisar la documentación y lo que está proponiendo. Posiblemente el cambio no sea tan grande. Puede que sí, Claro. puede que no, pero es un beneficio para ti como empresa, porque al final estás obteniendo un resultado sin un daño. Entonces, Ujú. pienso que el cliente tiene que estar siempre atento a eso y tratar de entender, no Claro, estar negarse, abierto definitivamente. no poner y poner otro aviso, y si se equivoca, otro aviso, y luego, chin, híjole, se equivocó. Es que a lo mejor ese día le dolía la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, mejor cambia tu proceso, en lugar de estar haciendo parches y parches y parches. Ajá, ya sé por dónde va, ok. Entonces, Sí, pero bueno, ok. Eso yo creo que inclusive ni siquiera tendría por qué haber llegado hasta el arquitecto. Eso es del lado del cliente, procesos y Ujú. temas internos. O sea,
que sí, hay proyectos en los cuales se da mucho. Sí. Ahora, también un arquitecto, o en este caso, inclusive desde la preventa, se ofrecen desarrollos, se ofrecen extensiones, que son diseños a la medida hechos por otros partners, que es un desarrollo al fin y al cabo, y tenemos los verticales. ¿En qué momento debo de elegir un vertical de industria? ¿Verticales o extensiones? No, es que, bueno, al fin y al cabo, un vertical es una extensión. Pero tota. El Business Central es un núcleo que vas extendiendo con funcionalidades basadas en desarrollos, pero se llaman extensiones. Hay algunas extensiones, como una cebolla. Exacto. La idea es, hay extensiones tan grandes que se conocen como verticales porque están dirigidos a un tipo de industria. Y hay extensiones medianas. ¿Extensiones o apps? El nombre para mí sería... Bueno, lo que pasa es que realmente, técnicamente es una extensión, pero como la publicas en el marketplace, es una app. Es una app. Entonces, ¿hay diferencia entre una extensión? No. ¿Y una app que te publica en una app? No. Técnicamente no. Técnicamente no. Bueno, es una diferencia entre a nivel de concepto quizás. A nivel de concepto. Funcionalidad es lo mismo. A nivel a nivel de concepto y también posiblemente en la forma como la pagas. Porque una extensión que te diseña un partner exclusivamente para ti, posiblemente la pagues una única vez y listo. Y una app puede ser que sea una suscripción.